Hola, buenos días, doctoras y doctores. Muchas gracias por conectarse esta mañana a un OVA más. Esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy en boga, que es justo la nutricosmética para el cuidado de la piel. Venimos abordando desde ya hace varios meses, años, la importancia de un cuidado integral. Y para eso, hoy nos acompaña Julia del Riego, quien es farmacéutica por Universidad Complutense de Madrid, especialista en dermocosmética, en nutricosmética y en cuidado de la piel, con amplia experiencia brindando soporte científico a laboratorios y formando profesionales a nivel nacional e internacional respecto a este tema que está cada vez más fuerte y que es más importante. Ha estado en instituciones como el Hospital Gregorio Marañón, actualmente es Technical y Training Specialist en Luxmetic España y ahí destaca justo por su capacidad para convertir la evidencia científica tan compleja de los nutricosméticos en herramientas claras, tanto para la industria, pero más para los médicos. O sea, convierte toda esta ciencia que viene detrás de los nutricosméticos para que los médicos sepan redireccionar los compuestos para mayor beneficio del paciente. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Y como bien ha comentado, vamos a ver un poquito el uso bueno, la importancia de acompañar todos esos tratamientos médicos con un cuidado desde el interior, ¿vale? Con esta nutricosmética y esa importancia de hacerlo tanto antes como en el post-tratamiento. Vale, lo primero, presentaros un poco el Luxmetic y todos nuestros valores. Luxmetic, somos un laboratorio de nutricosmética avanzada en el que nuestro objetivo principal no es solo desarrollar unas fórmulas, sino sobre todo que sean innovadoras, eficaces y con un resultado a corto plazo, ¿no? Que ese paciente pueda observar ese resultado lo antes posible para esa adherencia y por lo tanto para bueno, cuidar la calidad de la piel desde el minuto uno, ¿no? Otra de nuestros pilares fundamentales es que todas estas fórmulas las basamos en esa ciencia, en la importancia de que para obtener esos resultados tengamos una ciencia detrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, con unos activos patentados. Cada una de nuestras fórmulas contiene al menos uno de los activos patentados y además activos con evidencia científica. ¿Vale? ¿Qué va a permitirnos esto en las fórmulas? Que toda esta fórmula actúe en sinergia, es decir, no metamos activos ya sea porque están de moda o porque son conocidos, sino que cada uno de ellos que se incluye actúen en sinergia y por tanto potencien ese resultado, ¿vale? Como veremos más adelante en estudios de producto terminado. Bueno, todo esto se va a reflejar en que ese organismo, nuestro organismo, lo va a saber reconocer y por lo tanto tener una efectividad que todos buscamos. ¿Qué vamos a buscar en cada una de las fórmulas aparte de esa ciencia? Por supuesto, la calidad. Fabricamos bajo estándares de calidad muy altos y requisitos de calidad como son las GMP y también las IFS. Y además una innovación constante. Esta innovación se va a ver no solo en nuevos lanzamientos, sino también en mejorar las fórmulas que ya tenemos cada día. Además, nuestra fabricación se realiza en España a nivel nacional, en uno de los laboratorios más grandes de toda Europa. Y bueno, es Nature Rioja Pharma, están todos invitados también a conocer nuestra planta de producción. ¿Qué es lo destacable, digamos, de Nature Pharma? Nature Pharma, la fabricación, aparte de ser íntegramente, bueno, en este laboratorio de producción española, uno de lo que podemos destacar de este laboratorio es lo primero que es reconocido a nivel nacional e internacional, ¿vale? Y fabricamos con unos valores de calidad y de efectividad que no se ve en otros. ¿Por qué? Porque se hacen unos estudios de biodisponibilidad y, como hemos dicho, de eficacia y seguridad en esa fórmula ya completa. Además, Luzmetic es un laboratorio muy reconocido a nivel médico-estético, tanto a nivel nacional como internacional. Por supuesto, también trabajamos en farmacias españolas, pero somos un laboratorio de confianza para todos esos dermatólogos que quieren acompañar su tratamiento y, por lo tanto, dar una solución a ese paciente
y, bueno, optimizar también ese tratamiento que el paciente nos está pidiendo. Clínicas reconocidas y muy importantes aquí en España, como son la Clínica Dermatológica Internacional y el grupo Pedro Jaén, confían cada día en nuestra formulación y, bueno, cada día están recomendando a esos pacientes para obtener el mejor resultado posible. ¿Qué nos gusta sobre todo aclarar en el tratamiento médico-estético? Pues que al final esta nutricosmética no, o sea, lo que vamos a hacer es acompañar, va a ser como una herramienta para todos esos dermatólogos que buscan mejorar ese resultado del paciente. Y luego, por qué no decirlo también, pero pues al final mejorar también ese ticket medio, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Perdonad. ¿Qué vamos a buscar sobre todo con esta nutricosmética y por qué es tan importante actuar desde esa raíz, acompañando a ese tratamiento? Pues lo primero, mejorar esa calidad de la piel. No va a ser lo mismo un tratamiento médico-estético aplicado en una piel pues que no está cuidada, ¿no? No tiene esa calidad, no va a responder igual, la evolución no va a ser la misma en ese paciente que si previamente la hemos tratado con nutricosmética o hemos cuidado. Y por supuesto para redensificar todas esas capas de la piel. Ahora lo veremos un poquito más adelante con cada una de las fórmulas y cada uno de los activos que incluimos en ellas. Pero sobre todo entender la nutricosmética como una herramienta de acompañamiento, ¿vale? No va, como hemos dicho, esa evolución del paciente o esa respuesta a ese tratamiento no va a ser el mismo. Vale, ahora ya nos metemos un poquito más a fondo y vamos a conocer todas estas fórmulas de las que os estamos hablando. Lo primero que vamos a abordar va a ser el ritual de rejuvenecimiento. Este, entre nosotros lo llamamos como el Botox Best Partner. Ahora entenderéis por qué. Pero sobre todo lo que vamos a hacer es, con el tratamiento de día, es muy importante entender también la sinergia del ritual, porque se complementan. El tratamiento de día lo que vamos a hacer es estimular esa producción de las proteínas fundamentales, ¿no? De las proteínas estructurales de la piel. Y por la noche lo que vamos a hacer principalmente es inhibir su degradación. Por lo tanto, vamos a hacer un tratamiento 360 que combinado con ese tratamiento médico-estético vamos a conseguir un resultado óptimo. ¿Y cómo puede ser que tratemos estas dianas, ¿no? O sobre todo, ayudemos a preservar esas proteínas fundamentales estructurales de la piel? Pues lo primero, con Porridge Day Fórmula, que es este que podéis ver aquí, viene en formato de 15 viales y sería para tomar un vial al día. ¿Qué es lo más destacable de esta fórmula? Lo más destacable es que es el único nutricosmético con eficacia medible y visible en 14 días, ¿vale? Esta fórmula tiene estudios en producto terminado y nos ha demostrado esa mejora de firmeza en un 48%, ni más ni menos, y una mejora de elasticidad en un 32%, y tan solo en 14 días. Es decir, con una caja ya vamos a ver ese resultado. Y luego, ¿qué más nos interesa, sobre todo a nivel médico-estético? Pues que gracias al colágeno Verisol, el colágeno de patente Verisol, es un colágeno que incluimos súper hidrolizado, de origen bovino, y lo que vamos a hacer es una alta biodisponibilidad, ¿vale? Este colágeno tiene una muy alta biodisponibilidad y lo que va a hacer es estimular. O sea, no solo estamos dando ese colágeno exógeno que nosotros necesitamos, sino además estimulamos la producción endógena de colágeno, ¿vale? Colágeno y elastina, por supuesto. Pero ¿qué es lo más interesante también de esta fórmula? Que la estamos combinando con un cóctel de antioxidantes, vamos, sin precedentes, como pueden ser, y podéis ver por aquí, la N-acetilcisteína, el resveratrol, que lo incluimos de las dos fuentes más potentes de la naturaleza, como es el Polygonum cuspidatum y el extracto de uva. Además, el glutatión, el licopeno y la vitamina C, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con estos antioxidantes? Pues principalmente lo que vamos a hacer es proteger nuestra piel de esa degradación oxidativa a la que nos enfrentamos en el día a día. ¿Me veis? ¿Veis la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Vale. Que no sabía si la estabais viendo o no, perdona, no lo había confirmado. Pues entonces continuamos, perdón. Vale, entonces, como bien sabemos, todos estos factores, ¿no? Externos, al final en el día a día, la degradación de estas proteínas no va a ser solo con el tiempo, sino además tenemos muchos factores externos que van a influir en ello, como por ejemplo el estrés,
el ritmo de vida, la alimentación. Entonces, no solo vamos a tratar el cuidar esas proteínas dando la dosis necesaria de ese colágeno que nos estimule la producción, sino que además vamos a proteger de todo ese daño oxidativo diario por el día con este Proage Day, ¿vale? Y el cóctel de antioxidantes que incluimos en él. Además, muy interesante también para tratamiento en Botox, por ejemplo, sería el zinc y el cobre, ¿no? Para ese mantenimiento. Vale, aquí podemos ver también un resultado, es muy interesante así de forma rápida para no entreteneros mucho, pero veis unos resultados muy interesantes. Este es solo de la patente colágeno Verisol, ¿vale? Esa reducción de las arrugas periorbitales, o sea, no solo encima estamos tratando esa parte de protección antioxidante, sino que además se ven los resultados muy rápido. Y aquí podemos ver todos los resultados del estudio en producto terminado, es decir, de esa sinergia de los activos, no solo de la patente, ¿vale? Con ese aumento de la firmeza en un 48% y de la elasticidad en un 32% en solo 14 días. Esto es muy interesante también de cara al paciente. Pero bueno, lo más importante, esta es una de las imágenes también en la que podéis ver no solo ese aumento de luminosidad en la piel, sino también esa reducción de las pequeñas arrugas periorbitales en solo 15 días de toma, ¿vale? O sea, este producto la verdad que es una locura. Pero centrándonos también un poco en esa parte médico-estética, como hemos dicho ya, que va a ser lo más interesante, ¿no? Pues va a ser esa protección frente al daño oxidativo y sobre todo poder alargar ese tratamiento médico-estético, optimizar el tratamiento de ese paciente. Esto sería de cara a post-tratamiento. Luego ver también la importancia, como hemos dicho, de esa calidad de la piel previa al tratamiento. Lo ideal sería este combo entre la fórmula de día y la fórmula de noche. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito la de noche. ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues continuamos. En Parades Night, como vamos a ver, va a ser una sinergia total con la fórmula que tenemos de día, pero vemos que vamos a cambiar un poquito ese enfoque. En vez de, bueno, es tan importante como estimular esa producción de colágeno, como inhibir esa degradación, ¿vale? Tanto de colágeno como de elastina. Y pensaremos, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Pues gracias a las ceramidas patentadas que incluimos en esta fórmula, ceramosides, tiene estudio clínico en esa inhibición de las enzimas proteolíticas de la piel. Vamos a inhibir tanto la colagenasa como la elastasa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que todo ese colágeno que nosotros aportamos en el día, evitemos que lo perdamos por la noche, ¿no? Con esa degradación natural del organismo. Entonces va a ser un combo que, imbatible y que va a potenciar, por lo tanto, todos esos resultados que queremos ver. Además, por supuesto, destacar una patente que incluimos aquí de antioxidantes, sería el Skinax. Incluye antioxidantes muy interesantes como, por ejemplo, la superóxido dismutasa, entre otros, también para hacer frente a esa protección, ¿no? Antioxidante. Una cosita que no he destacado, pero bueno, sería un vial bebible al día, ¿vale? Y este sí que se recomienda por la noche. También porque aparte de inhibir esa degradación, también estamos incluyendo un extracto de melisa que nos va a ayudar a favorecer ese descanso, ¿no? Y por lo tanto que la piel se vea más descansada. Vamos a indagar un poquito más en esta fórmula, pero sobre todo va a ser inhibir esas enzimas proteolíticas de la piel, como hemos comentado, ese inhibidor tanto de la colagenasa como de la elastasa y sobre todo esa protección antioxidante. Me gustaría que vierais un poquito estos estudios que serían de la patente que incluimos de ceramidas, porque no solo vamos a inhibir esa pérdida transepidérmica de agua haciendo que hidratemos más y se vea por lo tanto esa piel mucho más hidratada, sino que además nos va a ayudar a tener una piel mucho más tersa. Va a trabajar en sinergia con esa fórmula de día que vamos a ver ese resultado reforzado. Y por supuesto, el cóctel de antioxidantes que en este caso llevamos también tiene estudio clínico muy interesante, tanto en esa reducción de manchas como de rojeces, ¿vale? Y además de bolsa y ojera. Muy interesante también en el tratamiento post-tratamiento de un Botox o de una infiltración. Por último, destacar la patente que incluimos en esta fórmula de ácido hialurónico patentado, que también tiene esa eficacia clínica en cicatrización.
¿Esto que nos va a ayudar? Al final esta fórmula, como hemos dicho, es regenerar y reparar por completo. Entonces, post-tratamiento va a ser muy interesante en esta parte de recuperación, ¿no? De la barrera que al final inevitablemente estamos dañando. Es necesario para una infiltración, pero esa barrera está rota y entonces necesitamos repararla. Pues sería una muy buena fórmula que, como veremos más adelante con el Skin Barrier, van a actuar muy bien para esa reparación completa de la barrera cutánea. Por último, bueno, como hemos dicho, esa patente de extracto de melisa que lo que nos va a ayudar es sobre todo a bajar ese cortisol y tener, por lo tanto, una piel más descansada, ¿no? Esa piel, bueno, ese paciente que vemos que tiene la piel más apagada, menos descansada, sería una fórmula también muy, muy acertada. Y como hemos hablado de esa reparación, ¿no? Esa regeneración completa de la piel y de la barrera cutánea, pues para qué tipo de tratamientos también va a ser súper interesante, pues no solo en cualquiera que hagamos una infiltración, sino también un peeling, ¿no? Un peeling, un láser, en ese que estamos sobre todo, bueno, que se ve hasta en esos signos de reactividad de la piel, inevitables, pero va a ser muy interesante combinarlo con esta fórmula y el paciente seguramente lo agradezca. Vale, ¿alguna duda de este ritual de rejuvenecimiento? Botox-like, que llamamos nosotros. ¿No? Vale, pues continuamos. Si no, en cualquier momento me podéis parar sin problema, ¿vale? Vamos a pasar entonces al ritual de hidratación. Vamos a ver que tiene una diferencia esencial respecto al de rejuvenecimiento. En el de rejuvenecimiento, como hemos visto, vamos a potenciar esas proteínas estructurales de nuestra piel. Y en el ritual de hidratación vamos a ver que es, por supuesto, ácido hialurónico y vamos a trabajar esa hidratación a nivel profundo, ¿no? Llegando a todas las capas de la piel. En el caso de la fórmula de día, tenemos IA Gold Day. Esta se va a basar sobre todo... Dime. Como muy centrado en protocolo, ¿vale? Ah, vale. No entrando tanto en Genial. Sino para mucho más. ¿Esto qué es lo que hace? Y algo que nos va a hidratar. Perfecto. Genial. ¿Vale? Que me está encantando, ¿eh? Pero genial. que quieren como mucho más. ¿vale? Perfecto. Vale, entonces con IA Gold Day Fórmula vamos a tratar sobre todo esa hidratación a nivel, profunda, que como veremos un poquito más adelante, no va a ser solo a nivel cutáneo, sino también a nivel de las mucosas. ¿Qué es lo más interesante aquí? La patente de ácido hialurónico que incluimos, en este caso IABEST, ¿vale? Tiene estudio clínico en esa hidratación profunda llegando a las mucosas. Aquí podéis ver también esa parte de relleno, ¿no? Esa persona que busca una piel pulpada, como más jugosa. Entonces vamos a centrarnos un poco para quién va destinada esta fórmula, ¿no? ¿A quién se la vamos a recomendar? Por supuesto, para esa preparación de la piel antes de tratamiento, ¿vale? Y también para el post, para mantenerla hidratada. Pero sobre todo, ¿a qué personas, ¿no? ¿A quién nos vamos a dirigir? Pues a esas personas que tienen no solo esa piel seca, tirante, también a aquellos pacientes que buscan una piel mucho más pulpada, jugosa. ¿Cuál es la diferencia principal con el otro ritual? En el otro ritual nos vamos a ir a esa persona que busca más firmeza, más luminosidad. En este caso, una piel mucho más rellena, pulpada y de verdad visiblemente hidratada, ¿vale? Tanto en envejecimiento prematuro, por supuesto, y también para aquellas personas a lo mejor que presentan acné, ¿vale? Seguro que hacéis alguno de los tratamientos para este tipo de paciente en concreto. Es muy interesante el IA Gold. ¿Por qué? Porque son pieles que normalmente les falta mucha hidratación debido a ese reparo, ¿no? De a lo mejor aplicarse un cosmético o miedo, ¿no? A que les pueda provocar ese sebo o exceso de sebo. Entonces, esta fórmula también es muy interesante para este tipo de paciente. Y luego, de cara a mucosas, comentar brevemente esa buena acogida clínica que ha tenido como práctica clínica en aquellos pacientes que tienen una sequedad de mucosa, ya sea a nivel ocular o a nivel nasal, ¿vale? Pasamos al IA Gold Night. IA Gold Night, ¿por qué lo vamos a potenciar con este de día? Pues porque vamos a hidratar la piel no solo de día, sino también de noche. Estamos haciendo que hagamos un cuidado 360, ¿no? No nos dejemos nada por el camino, ya que lo hacemos hacerlo bien. Entonces, en este caso llevamos una patente, Green Hyaluronic, de ácido hialurónico, también con distintos pesos moleculares, y lo que va a permitir esto es una hidratación intensa a todos los niveles de nuestra piel. En este caso también, para que lo sepáis,
Green Neuronic tiene estudio clínico en esa hidratación de las articulaciones, ¿vale? Va a favorecer esa proliferación de los condrocitos y reducir la inflamación. Pero bueno, esto ya de cara a que conozcáis un poquito más cada una de las fórmulas. No me voy a extender. Aquí podéis observar algunos de los resultados también en esa disminución de la profundidad del surco nasogeniano, gracias a ese ácido hialurónico, ¿no? Y ese efecto relleno. Y luego lo más interesante que hay que saber, ambas fórmulas de hidratación tenemos que pensar en ellas cada vez que tengamos un paciente que quiere una hidratación profunda o cualquier tipo de tratamiento y veamos que esa piel no está preparada para recibirlo, ¿no? Igual de importante es hacerse esa infiltración de relleno como mantenerlo. ¿Y por qué va a ser muy interesante para esos pacientes y les va a gustar? Porque estamos optimizando ese tratamiento, ¿vale? Lo estamos complementando desde la raíz. Hay que ver estos rituales como una herramienta para acompañar a ese dermatólogo, ¿no? Como nos decía también la doctora Cristina de las Heras en una de nuestros podcasts, al final toda esta nutricosmética es esa herramienta para acompañar a ese paciente, ¿no? Y impulsar ese resultado que quieren ver. Os invitamos también a ver ese podcast, que lo podéis encontrar en nuestra web. Pasamos entonces al protocolo de recomendación de pieles reactivas y con manchas, ¿no? En nuestra primera fórmula que vamos a tratar va a ser Skin Barrier Fórmula. En Skin Barrier, sobre todo, destacar la necesidad, bueno, toda esta fórmula nació de la necesidad de tratar el origen del problema, ¿vale? De todas esas pieles más reactivas, más dañadas. ¿Y a qué se debe este daño? Pues a esa barrera cutánea que a lo mejor está algo comprometida. Gracias a esta fórmula, también que ahora veremos más adelante, va a ser una fórmula esencial o como primer para cualquier tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a regenerar la barrera cutánea desde el interior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente con unas cepas de probióticos patentadas, es el Symbalance, y además que va a ir complementado con ese prebiótico, ¿no? Ese alimento de los probióticos para que colonicen de verdad el intestino y se vea un resultado en ese eje intestino-piel, ¿vale? A nivel cutáneo. Aquí comentar rápidamente, las cepas que incluimos en Skin Barrier son las 3 que incluimos en Symbalance, son las más interesantes a nivel cutáneo, porque incluimos en esta Plantarum, Reuteri y Rhamnosus, que son 3 cepas que tienen evidencia clínica, una evidencia clínica muy potente, tanto no solo en esa presencia a nivel intestinal, sino además en la colonización, en el mantenimiento de ese efecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Renovar por completo esa barrera cutánea para que ese efecto no se vea solo momentáneo, sino además se mantenga en el tiempo. El origen al final de muchas de estos problemas dérmicos suele deberse o puede estar en esa raíz, en ese microbiota, ¿vale? Aquí os quería mostrar de forma rápida los resultados clínicos que tiene tanto el Symbalance como el Fiberite, que vamos a ver más adelante, de los prebióticos. ¿Por qué? Porque tiene unos estudios inmejorables tanto en dermatitis atópica como en pieles acnéicas, ¿vale? Ha demostrado reducir tanto esos factores inflamatorios que pueden provocar esta dermatitis como ese aumento de la hidratación y reducción de la pérdida de agua transepidérmica. Y lo que es muy importante también en este tipo de pacientes, en en esos signos palpables de este tipo de patología, ¿no? Esa tirantez, esa descamación. Al final este paciente busca mucho también ese resultado momentáneo de reducción del picor. Pues esta patente tiene unos resultados increíbles y además a nivel clínico está siendo una barbaridad. También lo mismo en estas pieles acnéicas. ¿Qué estamos haciendo? Con estas cepas estamos renovando esa barrera y estamos haciendo que esas lesiones tanto se reduzcan como ese patógeno, la presencia de este patógeno, ¿vale? Tiene estudio clínico. Por último, ¿por qué incorporamos este prebiótico, ¿no? Si ya incluimos los probióticos, muchas veces el prebiótico, ¿para qué, no? Pues vamos a darle ese alimento que necesitamos, ya no solo para que funcionen mejor, por así decirlo, sino también para aumentar la colonización, ¿no? Que sea, como hemos dicho, algo de mantenimiento, que se mantenga en el tiempo.
os voy a volver a perdonar, voy a volver para atrás para que veáis que en esta fórmula, aparte de estos activos que hemos comentado, probióticos y prebióticos, incluimos además ese bioinositol y el ácido fólico esenciales para esa regulación hormonal, que muchas veces van a ser los causantes también de esta patología. Y por último, extractos, muy interesante, extractos depurativos como la bardana y la ortiga, ¿vale? Y el diente de león. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tratar todas las dianas posibles causantes de este tipo de patologías. Por supuesto, incluimos también el zinc, en este caso patentado, en este caso también quelado con metionina para potenciar ese efecto. Sobre todo, lo más interesante en este tipo de paciente, esa función tanto seborreguladora como antioxidante, ¿vale? Y antiinflamatoria que vamos a combinar y por lo tanto vamos a potenciar ese efecto de los probióticos a nivel cutáneo. ¿A quién se lo vamos a recomendar entonces? Pues principalmente el Skin Barrier debería ser el primer tratamiento nutricosmético previo a cualquier tratamiento de medicina estética. ¿Por qué? Porque estamos regenerando esa barrera y por lo tanto, al tener la barrera mucho menos comprometida, vamos a hacer que ese tratamiento tenga un resultado mucho mayor. Y también porque en el post, porque justo estamos dañando esa barrera, ¿no? Lo que comentábamos con el Pro-Age Night. Este en combinación con el Pro-Age Night sería una combinación perfecta para ese post-tratamiento. Sobre todo también en pacientes que vienen a tratar en concreto, pues a lo mejor alguna mancha o hacerse un peeling, un paciente con acné directamente. ¿Por qué? Porque estamos tratando eso desde el origen, ¿vale? Y estamos acompañando a ese tratamiento médico-estético. Pasamos entonces a Unific. Unific fórmula es una fórmula despigmentante vía oral sin precedentes en el que vamos a tratar sobre todo el origen de la mancha. ¿Ese origen dónde lo tenemos? En el melanocito. Entonces, ¿qué es lo esencial que tenemos que hacer? La inhibición de esa tirosinasa, ¿no? O la inhibición de esa melanogénesis al final. ¿Qué pasa? Que si tratamos la mancha, estamos tratando esa mancha, esos queratinocitos, ¿no? Que tienen la mancha. Pero con esto, ¿qué estamos haciendo? Evitar que vuelva a salir. ¿Cómo lo hacemos? Con pignogenol y Belite. Estas dos patentes son inhibidores de la melanogénesis más potentes, dos de los inhibidores de la melanogénesis más potentes. En pignogenol vamos a ver, un poquito más adelante, que tiene estudio clínico en esa reducción de melasma en un 58%. Esto a 90 días de toma, ¿vale? Esto es un dato súper revelador de cara a ver que no solo estamos también evitando esa salida de la mancha, sino que además estamos eliminando, ¿vale? Y por otro lado, en Belite vamos a ver que estamos lo que llamamos activo como más blanqueante. Estamos unificando el tono en general. ¿Qué va a hacer esto? Que no solo nos va a tratar una mancha solar o una mancha a nivel, por ejemplo, una mancha posparto, sino que además estamos tratando cualquier tipo de rojez. Tiene un estudio clínico en rosácea súper revelador y va a ayudarnos a unificar ese tono. ¿Vale? Además, esta fórmula la vamos a, por supuesto, a complementar con esos activos como el gugul o la papaya, inhibiendo también esa síntesis de melanina, a lo mejor de forma menos potente, ¿no? Pero estamos haciendo esa sinergia en el tratamiento. Y, por supuesto, activos antioxidantes y antiinflamatorios tan importantes en este tipo de paciente, como son el castaño de Indias y el ácido alfa-lipoico, ¿vale? Es muy importante también concienciar en este tipo de pacientes la importancia de la fotoprotección, por supuesto, como bien sabréis. Ahora veremos junto con el H2AN. Para este tipo de paciente sería esencial este combo, ¿vale? Unific fórmula junto a H2AN. Y lo mismo para un paciente con rosácea, ¿vale? Para que veáis alguno de los resultados, en este caso sería 15 días, estudio clínico en rosácea de Unific fórmula en producto terminado y ver esa sinergia y ese cambio que podemos ver en ellos. Ya sumado a medicina estética, vamos, la bomba. Porque lo que estamos haciendo es tratar de forma más superficial con esa medicina estética o más interna, pero a nivel estético, y con el Unific fórmula lo que estamos haciendo es ayudar a ese paciente y tratarlo desde la raíz, ¿vale? ¿Cómo se tomaría? No lo he comentado, perdonadme. Sería de mantenimiento 2 cápsulas diarias y en caso de hacer un tratamiento intensivo, por ejemplo, a lo mejor durante la semana del tratamiento médico-estético, se podrían tomar 3 cápsulas diarias.
Pasamos entonces a la fotoprotección. ¿Por qué nos encanta destacar este producto, ¿no? ¿Qué es lo diferencial? Al final, fotoprotección vía oral, seguro que habéis conocido alguna más. ¿Y qué debemos destacar? En este caso, el H2AN fórmula es una fórmula en la que incluimos Nutroxan. Nutroxan es una patente, vamos a verla por aquí, de extracto de pomelo y romero. ¿Pero qué ha demostrado? Quiero que veáis bien esa necesidad, o sea, ese resultado tan importante de reducción del eritema en un 30%. Y esto son en 24 horas de toma. ¿Qué nos proporciona esto en la fórmula? Que no solo va a ser un fotoprotector vía oral, sino que además, en caso de existir alguna quemadura solar, vamos a reducir ese eritema en un 30% solo en un día, ¿vale? Esto es muy interesante también para todos esos tratamientos, a lo mejor más potentes, como pueden ser un peeling o un láser, en los que vamos a tratar no solo esa renovación de la barrera cutánea, sino también esa fotoprotección. Al final esa piel está comprometida y está mucho más expuesta, ¿no? Pues recordarle al paciente la importancia de esa fotoprotección. Por supuesto, podemos ver que va complementada con otro tipo de ingredientes, como son el polipodio, la luteína y la astaxantina, en caso de esa protección solar y potenciando este resultado. Y, por supuesto, para esa prevención de manchas, aunque es mucho más leve, con ese hidroxitirosol de olivo, ¿vale? Y la vitamina C. Además, por supuesto, antioxidantes que incluimos en todas ellas y es tan importante tanto en este tipo de pacientes como en el paciente que busca a lo mejor reducir esa mancha o una protección más a nivel cutáneo. En este caso sería necesario, o sea, la toma recomendada sería una cápsula al día únicamente. Y además, en caso de una quemadura solar o un tratamiento un poco más abrasivo, podemos recomendarlo tomar durante 2 cápsulas al día esa misma noche, ¿vale? En caso de existir esa quemadura a nivel superficial, para esa reducción del eritema en tan solo 24 horas. ¿Alguna duda de estos tratamientos? No, por el momento no han llegado dudas. Generalmente las basamos en el chat. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, continuamos entonces con la última fórmula, que es capilar. Nuestra fórmula capilar, ¿qué vamos a destacar, ¿no? ¿O qué es lo más importante de ella? Hair Fórmula es otra de nuestras fórmulas que tiene resultados, tiene estudio en producto terminado, ¿vale? Y tiene unos resultados súper reveladores. En estudio clínico ha dado unos resultados de reducción de caída capilar en un 35% en solo 28 días de toma y un aumento del crecimiento de un 57%. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque va a hacer que ese paciente vea el resultado a corto plazo. ¿Y qué nos va a facilitar esto? Una adherencia a ese tratamiento, ¿vale? Vamos a ver que lo más importante en este caso es que vamos a tratar todos los tipos de caída. Vamos a tratar tanto esa caída androgenética como esa caída más de fluvio telógeno o más estacional. Vamos a ver un poco cómo lo vamos a hacer. Principalmente con lo más importante, llevamos los 2 inhibidores de la 5-alfa-reductasa más importantes o más potentes también de la naturaleza, como son la cucurbita pepo y la serenoa repens. ¿Qué estamos haciendo así? Inhibir, por tanto, esa caída androgenética, esa caída más hormonal. Pero además, ¿qué incluimos? Lo más destacable es el Sanactiv hierro. Es una patente de hierro que lo que vamos a hacer es mejorar esa oxigenación, mejorar que al cuero cabelludo nos llegue bien toda esa sangre y por lo tanto nos llegue bien todos esos nutrientes. ¿Para qué? Para mejorar ese anclaje del folículo y por lo tanto que esa fibra capilar nazca también mucho más fuerte. Otro de los activos más interesantes en este caso, para destacar, a mí me gusta mucho destacarlo, que sería el metilsulfonilmetano. ¿Por qué? Este metilsulfonilmetano va a ser una fuente de azufre que lo que va a hacer es reforzar esos puentes de sulfuro que van a conformar la estructura de la fibra capilar, de la queratina. Entonces estamos ya desde dentro dándole, digamos, todos esos nutrientes esenciales y compuestos esenciales para que esa fibra capilar tenga una estructura fuerte, ¿no? Y evitemos así pues, la futura rotura. De nada nos sirve potenciar ese crecimiento si luego el pelo o esa fibra capilar es más débil, ¿no? En este esquema podemos ver un poquito más también todos esos aminoácidos que incluimos para esa estructura capilar y esa circulación y oxigenación tan importante en este tipo de cabello. ¿Cuántas veces se observa, y por eso también incluimos el Sanactiv hierro para esa mejora de oxigenación,
ese primer síntoma de anemia, por ejemplo, con esa caída capilar. Pues ver también que esta caída, si es por un déficit nutricional, incluimos este hierro y además vemos esa importancia de incluirlo en este tipo de fórmulas. Aquí, como hemos comentado, tras 28 días, esa reducción de un 35% de caída tan importante y aumento del 53% tan solo a los 56 días, ¿vale? Aquí podéis observar una de las fotos más reveladoras que tenemos. Esto es simplemente en un mes de toma, antes y después. Como podéis observar, es una pasada de fórmula. Y nada, recordar sobre todo, y muy, muy importante saberlo de cara al paciente, que se va a poder combinar siempre con ese minoxidil, esa finasterida, dutasterida, porque estamos potenciando ese tratamiento de caída y además estamos ayudando a tratar esa posible caída estacional. ¿Qué han preguntado? Perdón. ¿Por cuánto tiempo se pueden tomar las fórmulas y si hay alguna contraindicación? Vale. Me preguntan por el chat por cuánto tiempo se pueden tomar estas fórmulas, ¿no? Y si hay contraindicación. En Lusmetic, todas estas que hemos nombrado se pueden tomar de forma indefinida, no habría ningún problema. Lo que sí destacar, el skin barrier, ¿vale? El que hemos hablado de regenerar la barrera cutánea, no se podría tomar junto al ProAge Day. ¿Por qué? Por duplicidad de la vitamina A, ¿vale? Entonces aquí veremos, dependiendo de esa necesidad del paciente o ese caso en concreto, qué nos interesa recomendarle más. Si a lo mejor ha sido un tratamiento más agresivo, nos vamos a ir a ese skin barrier junto con el ProAge Night para esa regeneración, pero si nos interesa, por ejemplo, previo al tratamiento, el ritual ProAge Day junto al ProAge Night para redensificar esa piel y sobre todo también para recuperar esas proteínas estructurales, ¿vale? Todas ellas se pueden tomar indefinidamente, mínimo recomendamos 3 meses consecutivos 2 veces al año, ¿vale? Si hay una persona que no lo quiere tomar de forma continua, mínimo recomendamos 3 meses consecutivos 2 veces al año. Y contraindicación, siempre decimos, no hay contraindicación expresa en embarazo, lactancia y en pacientes anticoagulados, pero sí que en estos 3 casos recomendamos consultar con el médico, bueno, en este caso con vosotros, ¿vale? ¿Qué otra pregunta? A ver, hacer fórmula y además si hago... Creo que la otra es un poquito Vale. más larga, si quieres la podemos dejar al final. No sé si ya terminaste estas. Bueno, ya hemos terminado. En este caso sería simplemente, pues termino el GER fórmula. En este caso sería simplemente decir que se puede tratar cualquier tipo de caída y que en combinación con estos medicamentos para tratar la caída se podría tomar sin ningún problema. Voy a leer un segundín la pregunta. GER fórmula y además si hago... Yo te la leo si quieres. Perfecto. ¿Existe saturación o competencia en la absorción de estos activos? O sea, si un paciente ya está tomando Hair Fórmula y El además Iagold. High Gold, donde existen estos activos repetidos, ¿existe competencia o absorción? No, no habría ningún problema. Además, en el caso de Yagold es una fórmula muy fácil, muy sencilla y se puede combinar perfectamente con cualquiera de otras fórmulas que tenemos, ¿vale? Ok. En casos clínicos, ¿en qué casos clínicos sí recomendarías combinar y en cuáles no? Combinar el GER y el Yagold, Ujú. ¿no? Supongo, Vale. u otras combinaciones, supongo también de Mira, los una de las médicos. combinaciones, hablando de combinaciones que no hemos nombrado, muy interesante sería el caso de Skin Barrier para una dermatitis seborreica. Porque en Skin Barrier estamos tratando con esos activos depurativos, ¿vale? Para limpiar y esos activos seborreguladores, antiinflamatorios y además regenerar la barrera cutánea. Muchas veces se nos olvida que ese cuero cabelludo forma parte también de la piel. Entonces sería muy interesante en este tipo de paciente con dermatitis seborreica y que a lo mejor este paciente, esa dermatitis le esté provocando algo de caída. Sería una combinación ideal para tomar juntos, ¿vale? Otro tipo de combinación, además de esos rituales, sería, como hemos dicho antes, Unific con H2SAN. Es una combinación imbatible que aunque presente algún activo que se pueda solapar, no habría ningún problema por las dosis que incluimos. Y también muy interesante para esos tratamientos agresivos, como hemos dicho, un poquito más agresivos, Skin Barrier ProAge Day y le diría incluso H2SAN, para esa protección que para este tipo de pacientes es tan importante.
Ok, perfecto. Y también nos preguntan acerca de piel perfecta. Ah, piel perfecta. Perfecto, os lo cuento así rápido porque no lo tengo, pero os lo explico. Piel perfecta es, digamos, el hermano pequeño de Por Each Day. ¿Por qué? Piel perfecta contiene el mismo colágeno verisol súper hidrolizado, pero en menor cantidad, ¿vale? En vez de llevarlo en 2,5 gramos, lo incluimos en 900 miligramos. ¿A qué se debe esto? Por Each Day va a ser un tratamiento perfecto anti-edad para esas personas mayores de 30, ¿no? Que es cuando más pérdida de colágeno tenemos. Un paciente menor de 30 a lo mejor no necesita esa dosis tan alta de colágeno. Entonces, va a ser perfecto para ese paciente menor de 30 años que quiere empezar a hacer un tratamiento anti-envejecimiento, ¿no? O rejuvenecedor, o empezar a tratarse la piel a nivel nutricosmético. ¿Para qué otro tipo de paciente es imprescindible? Bueno, también no lo he dicho, pero aparte de ese colágeno brisol, incluimos el mismo resveratrol como antioxidante y ese mismo combo de antioxidantes. Por eso lo llamamos el hermano pequeño, ¿vale? Para que os facilite en cuanto a protocolo. ¿Para qué otro tipo de paciente va a ser muy interesante el Perfect Skin? Pues también va a ser muy interesante para aquel que quiere regenerar la barrera cutánea, como es, por ejemplo, el Skin Barrier le daríamos, y hemos dicho que no se puede combinar con Pro Each Day. Pues en el caso de Perfect Skin sí que se puede combinar, porque no llevamos esa vitamina A, ¿vale? Entonces sería muy interesante un paciente joven que quiere o más mayor que quiere restablecer la barrera y regenerarla por completo o que quiere empezar en la nutricosmética, sería esencial ese skin barrier y por lo tanto lo podríamos combinar si queremos tratar a la vez ese envejecimiento con el perfect skin. Otro tipo de caso en el que se puede recomendar, pues un paciente que toma Pro Each Day de forma más estacional y no quiere quitarse ese aporte de colágeno de forma brusca o no quiere perder ese aporte de colágeno, pero no quiere seguir tomándolo durante todo el año, el ProAge, sería muy recomendado tomar el Perfect Skin como mantenimiento, ¿vale? Que siga teniendo ese aporte aunque no sea tan potente. Perfecto. ¿Alguna? Creo que esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Muchísimas gracias por tu ponencia. Nada, Eh, gracias a es vosotros. Es todo un mundo, todos los compuestos que mencionaste, ¿no? Todos los activos, todos los diferenciales, pero una cuestión que siempre es importante de esto es los estudios sobre producto terminado, ¿no? Que no los tienen todas las formulaciones y qué es lo que tenemos que transmitir a nuestros pacientes, ¿no? O sea, sí puedes conseguir cualquier colágeno en el supermercado o puedes conseguir suplementos con vitamina C o con probióticos, pero no todos llegan para el efecto que tú quieres. Entonces, el estudio sobre producto terminado es lo más importante, creo yo, de todo esto. Y no sé si tú tengas algo adicional con lo que quieres que se Sí. quede la audiencia respecto a esto. Sí, como hemos comentado también, esa importancia, ¿no? De estudio en producto terminado, pero no solo para darle valor. O sea, nosotros podemos llevar activo, en una fórmula puede llevar activos muy interesantes a nivel científico o con una evidencia muy clara. Pero si esa combinación no hace sinergia, puede que esos mismos activos se estén incluso quitando el efecto. Entonces, es imprescindible esos estudios que en este caso nosotros hacemos previo a esa creación de la fórmula y también estudio en producto terminado. Porque ¿qué nos está demostrando? No solo ese estudio de un activo en sí solo, sino además la combinación que hacemos en esta fórmula tiene un resultado eficaz y visible a corto plazo. Entonces eso es muy destacable y que hay que darle valor. Al final ese paciente no se va a quedar igual después de tomarlo. Y Súper. luego nada, transmitiros también, bueno, primero muchísimas gracias y transmitiros que tenéis que ver esta nutricosmética eso como un acompañamiento, una herramienta más que tenéis ahí para ese cuidado del paciente y sobre todo esa optimización de los resultados. Claro, cuidados integrales y optimización. Muchísimas gracias, Julián. No olviden seguir en redes sociales a Luxmetic con @Luxmetic en Muchísimas Instagram y gracias, Aurora. Luxmetic MX. No se pierdan el OVA de la próxima semana que estaremos hablando del papel de la microbiota. Recuerden que todo está ligado en el cáncer cérvico-uterino y no olviden consultar la repetición en nuestro canal de YouTube @Odela Oficial, donde podrán consultar este y todos nuestros webinars anteriores. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ti.
Gracias, bye.